Constitucionalmente Hablando, el videopodcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el episodio anterior, conversamos con Sabrina Ragone sobre el control de reformas constitucionales desde una perspectiva comparada. En el episodio 32 abordaremos las obligaciones del Estado de tránsito frente a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana a partir de la sentencia 212-20-EP/24, junto a Jimena Cabrera y Lorena Chávez, expertas en movilidad humana. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de este podcast organizado por el Centro de Estudios y de Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador. El día de hoy, el episodio girará en torno a una sentencia reciente emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, numerada como 212-20-EP/24, acerca de las obligaciones del Estado de tránsito frente a niños, niñas y adolescentes no acompañados y en situación de movilidad humana. A continuación, presentaré a nuestras invitadas del episodio de hoy. Tenemos en primer lugar a Jimena Cabrera, directora del Mecanismo Nacional de Promoción y Protección de Derechos de Personas en Situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. Tenemos también a Lorena Chávez Ledesma, directora nacional del Mecanismo de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, Jimena y Lorena. Buenas tardes, Felipe. Como les comentaba, el episodio de hoy girará en torno a una sentencia específica de la Corte Constitucional, por lo cual, para iniciar, quisiera dar algunos antecedentes sobre esta sentencia, acerca de qué trataba la situación de las personas sobre las cuales se tuteló sus derechos y cuál fue la resolución de la Corte en este caso concreto, muy brevemente, y después pasaremos ya a la discusión con nuestras invitadas. Esta sentencia tiene que ver acerca de la situación de 4 adolescentes de 13, 14, 16 y 17 años de edad, respectivamente, originarios de Venezuela, quienes en medio de esta diáspora, esta gran oleada de migración que partió de Venezuela en el año 2019, salieron de su país por las graves condiciones socioeconómicas que enfrentaban con sus familias en ese momento. Su intención era viajar de la forma que sea posible para llegar y reunificarse con sus familiares en Perú, donde ellos los esperaban. Es así que las historias de estos 4 adolescentes son similares, pero son independientes. No son familiares entre sí, son 4 adolescentes que parten por su cuenta, solos, la mayoría en gran parte del camino, y pasaron por Colombia, llegaron a Ecuador como estado de tránsito, que es a lo que nos compete en este podcast. Y lo que pasó es que cuando ellos intentaron salir de Ecuador, recibieron trabas por parte del entonces Ministerio de Gobierno, actualmente el Ministerio del Interior. Ellos cuando llegan se ponen en órdenes del MIES a través de una de las organizaciones cooperantes con el MIES, reciben atención, se realizan las entrevistas especializadas para ver cuál era su condición. Y lo que recomendaban en ese momento de las profesionales del MIES es que a estos niños se les dé acompañamiento y que al final se les permita salir del país. ¿Para qué? Para que se reunifiquen con sus familiares en Perú. Es así que el caso llega a conocimiento de una Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, en este caso del Cantón Huaquillas, y acogiendo las recomendaciones de las profesionales del MIES en este caso, aceptan estos criterios y emiten medidas de protección en favor de estos adolescentes para que las autoridades competentes, en este caso del entonces Ministerio de Gobierno, les permitan salir del país y les den todo el acompañamiento y facilidades necesarias. Sin embargo, cuando se intentó ejecutar estas medidas, llegó una negativa por parte de la autoridad encargada del Ministerio de Gobierno en ese entonces. ¿Cuál era el criterio que tenía el Ministerio de Gobierno? Pues básicamente que existía normativa que le requería a los ciudadanos venezolanos una visa para que se les selle su ingreso al país, y como ellos entraron a través de trochas, pasos irregulares, no contaban con este sello de ingreso al país y por tanto no se les podía sellar su salida del país y no podían llegar a Perú a través de los cauces regulares. Después de esto, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública en conjunto plantean una acción de protección. En primera instancia, el juez constitucional les da la razón y declara la vulneración de derechos por parte del Ministerio de Gobierno,
y como medidas de reparación integral, entre otras, dispone que se les dé acompañamiento y que se permita que los niños salgan del país y se reunifiquen con sus familiares en Perú. Mientras se ejecutaba esta sentencia, los niños salen del país. Salen del país, se cumplió esta sentencia. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno en ese entonces apela esta decisión. En segunda instancia, la sala de la Corte Provincial en ese momento decide revocar la sentencia de primera instancia, indica que no existieron vulneraciones de derechos, que dentro del proceso administrativo en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia no se le citó al Ministerio de Gobierno, que se debía contar también con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en fin, una serie de supuestos problemas procesales por los cuales ellos consideraban que se habían, de hecho, es raro porque dice que se vulneraron los derechos del Ministerio de Gobierno, es decir, se da totalmente la vuelta a lo que se había decidido en primera instancia. Y es así que, frente a esta sentencia, en este caso ya solo la Defensoría del Pueblo presenta una acción extraordinaria de protección y ahí este caso llega a conocimiento de la Corte Constitucional, que admite el caso y en 2024 emite la sentencia que discutiremos el día de hoy. Dentro de su sentencia, la Corte analiza en primer lugar los cargos de la acción extraordinaria de protección y al encontrar vulneraciones de derechos avanza al fondo y se pronuncia sobre el mérito del caso y determina que el Ministerio de Gobierno vulneró los derechos de estos 4 adolescentes, ratifica todas las medidas que se habían dictado por parte del juez de primera instancia, es decir, que lo adecuado era que se permita que estos niños salgan del país y que se les dé todo el acompañamiento necesario. Y dentro de esta sentencia, la Corte elabora y desarrolla profundamente todas las obligaciones que tiene el Estado durante todo el proceso de migración para tutelar los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero un grupo muy específico, quienes están no acompañados, quienes no viajan con un familiar ni con otra persona que esté a su cargo. Y esta es un poco la sentencia que nos trae a esta discusión. Quisiera entonces, una vez que hemos contado con estos breves antecedentes, empezar con la discusión con nuestras invitadas. La primera pregunta la quisiera realizar a Jimena y es la siguiente. La sentencia 212-20-EP/24 procura, como les comentaba, abordar todas estas obligaciones que tiene Ecuador cuando es un estado de tránsito durante todo el proceso de migración, pero frente a un grupo poblacional específico, el de niños, niñas y adolescentes, en primer lugar; 2, no acompañados; y tercero, en situación de movilidad humana. De acuerdo con su experiencia en la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es la real condición de vulnerabilidad que tienen estos niños y sobre todo a qué riesgos están expuestos durante todo este proceso de migración, que muchas veces, como en este caso, implica no contar con recursos suficientes? En el caso de los niños, 2 de ellos comentaban que se les robaron todas sus pertenencias, otros acusan que tuvieron que atravesar trochas. ¿Cuáles son estos riesgos y su real situación de vulnerabilidad? Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos, del doctor César Córdoba, defensor del pueblo del Ecuador encargado. Bueno, principalmente creo que abordar el tema nos llama muchísimas análisis a profundidad, ¿no es cierto?, de quiénes son los niños, las niñas y los adolescentes en situación de movilidad humana, ¿no? Y cuando hablo de movilidad humana, no solo hablo de población migrante que llega al país eh, para ser acogidos, ¿no? Para de pronto que tengan vocación de permanencia, de residencia, sino también de la población que está en tránsito, que es principalmente la población que probablemente más riesgo y vulnerabilidad puede sufrir. En el caso de los niños y adolescentes, sobre todo de nacionalidad venezolana, como tú lo has dicho, en esta diáspora, ¿no es cierto?, que el Ecuador todavía sigue siendo parte de esta diáspora. Creo que principalmente las vulnerabilidades que puedan aparecer en los niños, niñas y adolescentes es sobre todo lo que acabamos de percibir y de vivir, ¿no?, en este proceso jurídico en el que definitivamente los adolescentes, primero, y los niños, niñas en situación de migración, carecen
de alguna manera de tutela efectiva en relación a la representación de sus padres, incluso para los niños y niñas que están acompañados. Cuando los padres están presentes, parece que también carecerían de tutela de un adulto más, en niños y adolescentes no separados, ¿no? Cuando están solos en este proceso de tránsito, principalmente eh, tienen algunos riesgos muy importantes, ¿no? Podrían ser víctimas de tráfico ilícito de migrantes, también podrían estar siendo víctimas de este flagelo dramático y horrible que corta los proyectos de vida, que es la trata de personas. Y finalmente, lo que sí considero que también sí son, y es evidente en este caso que la Corte Constitucional se pronunció a favor de los derechos de este grupo de adolescentes, creo que también es la porofobia importantísima que existe en el país para toda la población migrante y sobre todo la población adolescente, ¿no? Porque estamos hablando, esto lo hemos debatido con Lore muchísimas veces cuando hablamos de población en situación de movilidad humana, y es que son niños que están en una situación de empobrecimiento, que vienen, ¿no es cierto?, ya sufriendo otras vulneraciones de derechos, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos y el acceso a otros recursos importantes, ¿no es cierto?, como la escolaridad, como el derecho a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el país de acogida en el Ecuador muchas de las veces no acoge al 100% y no garantiza todos estos derechos que los niños y los adolescentes merecen, pero además porque se suma, como les decía, el tema de esa mirada que tenemos de la población migrante empobrecida, ¿no? Pueden ser probables personas con algún tipo de, no sé, de actitudes que pueden ser tomadas como algún tipo delincuencial o criminal, o alguna de estas situaciones, ¿no? Siempre el otro, la otra que no está dentro de nuestro imaginario cultural, siempre es visto como diferente y eso genera un reto que es em, la aceptación, etcétera, pero en el caso de los adolescentes sí consideramos que es importantísima esta mirada diferenciada que existe ya de por sí por ser menores de edad y que siempre requieren de una tutela, pero además de eso también esa mirada que existió a estos adolescentes de criminalizarlos por ser pobres. Es principalmente también lo que podemos observar, porque no ocurre lo mismo probablemente con adolescentes que tienen otras circunstancias, están en otras posibilidades, ¿no? Lo que vemos es que definitivamente aquí se estaba vulnerando el derecho a la reunificación familiar, por ejemplo, que es definitivamente muy importante y algo que con la Lore estuvimos analizando en este caso, era principalmente también el derecho a que sean escuchados y que su toma de decisiones de los adolescentes sea tomado como una, si se quiere, una decisión efectiva sobre sus vidas, ¿no? Es decir, el derecho a la libertad y a la decisión también del tránsito, que es finalmente el derecho a migrar. El derecho a migrar está, pues, es un derecho constitucional y además regido por otras convenciones internacionales y estándares, ¿no? Entonces, habían muchísimos derechos que lo podemos profundizar ahí, vulnerado, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Jimena. Solo quizás para puntualizar en esa respuesta antes de ir a mi siguiente pregunta. ¿Estos son casos, de acuerdo a su experiencia, aislados o generalizados? Solo para complementar esa primera respuesta. Yo considero que esta sentencia nos habla el caso de 4 chicos, pero definitivamente lo que, claro, lo importante de esta sentencia es que genera un antecedente y un precedente importantísimo, incluso para análisis jurídico y jurisprudencial, pero definitivamente sabemos de muchísimos otros casos en los que definitivamente el tránsito se vuelve muy complicado, porque entendemos desde la normativa y la ley a la movilidad humana, como les decía, solamente en términos de cuando hay vocación de permanencia o se está transitando de un país a otro para ser acogidos, etcétera, ¿no? Pero no se está viendo el derecho a la movilidad humana como el derecho al tránsito, es decir, que nuestro país definitivamente es un país de destino, de acogimiento, pero también de tránsito, es decir, que el Estado tiene desde el inicio que garantizar el tránsito de las personas que están atravesando nuestro territorio, ¿no? Y mucho más cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es decir, lo que tendría que haber existido es definitivamente la garantía a un tránsito seguro, a un tránsito, si se quiere,
esté bien informado y a un tránsito donde definitivamente se evite todos los riesgos para la reunificación familiar que los adolescentes estaban solicitando, ¿no? Como un derecho. Eso, muchas gracias por la respuesta. Podemos avanzar a la segunda pregunta. Como comentábamos al inicio del episodio de este podcast, en este caso la Corte evidenció que el entonces Ministerio de Gobierno impuso ciertas trabas para que los niños puedan salir del país y en este caso reunificarse con sus familiares que los esperaban al otro lado de la frontera, en Perú. Dentro de estas trabas, en este caso concreto, el Ministerio de Gobierno indicó que existía normativa infralegal, según la cual estos niños, como cualquier otro ciudadano venezolano, necesitaban una visa, que por tanto no podían simplemente ingresar al país, no se les podía certificar la entrada al país, y al no tener esta certificación, tampoco podían salir del país. También en este caso, el Ministerio de Gobierno, dentro de la discusión ante los jueces de instancia que conocieron la acción de protección, indicó que los niños no contaban con documentos oficiales. Por ejemplo, algunos de los niños tenían copias ni siquiera 100% legibles de sus partidas de nacimiento, de sus cédulas de identidad. eh, y hay que tomar en cuenta que la situación en Venezuela en ese momento no permitía que se emitan y peor rápidamente este tipo de documentos, es decir, era muy difícil acceder a ellos. Además, si se ve la situación de dos de los niños, ellos indican inclusive que durante este proceso de migración perdieron absolutamente todos sus documentos. También hay que tomar en cuenta que la situación socioeconómica de los familiares que esperaban en Perú no era la mejor, no estaban en posibilidad y menos aún con el corto tiempo que existía para este proceso, de realizar, por ejemplo, permisos de salida del país certificados, notariados, posteriormente apostillados y que lleguen a Venezuela y demás. Por lo tanto, con estos contactos que se realizaron con el MIES y la institución cooperante, lo que pudieron hacer es permisos con su puño y letra, enviar fotos de eso y demás. Y el hecho de que no se cuente justamente con documentos de identidad oficiales, permisos de salir del país oficiales, fue un argumento del cual el Ministerio de Gobierno se acogió para indicar que, de hecho, el hecho de que se permita la salida del país de estos niños los ponía en riesgo. La pregunta sería, ¿qué tan frecuente ustedes ven este tipo de trabas por parte de otras autoridades del gobierno dentro de procesos de migración específicamente de niños? Y si tienen algunos ejemplos adicionales a de este tipo de trabas. Yo creo que hay que tener en cuenta que es lamentablemente bastante común que funcionarios públicos ejerzan su papel, su rol, de una manera arbitraria y discrecional. Creo que hay dos factores que llevan a esto. El primero es el desconocimiento de la norma constitucional. Por lo tanto, yo me aferro a mi norma institucional, que puede ser caduca, para no ejercer la norma constitucional. Y el segundo es el rol que yo ejerzo como funcionario público, pero también como mi institución. ¿Cuál es el rol de mi institución? ¿Es perseguir a niños, niñas y adolescentes que están en tránsito? ¿O cuál es el rol que tengo que cumplir en el caso específico de este caso? Pero para ser ejemplificadora, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que ustedes como Corte Constitucional también dictaron sentencia en Sucumbíos. Fue un adolescente con discapacidad psicosocial, sin tomar en cuenta nunca la palabra de él. Nadie lo entrevistó. Pasó por Defensoría Pública, por la Defensoría, creo que hasta del Pueblo, el tema de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Nadie entrevistó al niño. Y él fue repatriado. Nadie preguntó si había un tratamiento específico para este niño en su país. Nadie le preguntó, nadie observó, solamente lo repatriaron porque era un niño con discapacidad y porque no había casas de acogida para niños con discapacidad psicosocial en el país, hasta ahora. A pesar de que hay una sentencia de corte que indica esto, no se ha tomado esa medida. Por darte otro ejemplo, nosotros tuvimos un caso que ha sido uno de los más ejemplificadores del mal manejo institucional
por parte de un caso. Un padre con su niña necesitaban que se les entregue un bono de alimentación. Fueron a una institución internacional. La niña comenzó a moverse, no tenía los papeles porque estaban en su casa los papeles de la niña. Él no podía llevar porque él venía de su trabajo con su hija de 3 años. Y la psicóloga y trabajadora social de esa organización sospecharon que era violentada sexualmente y que además de eso, él era tratante de la niña. Lo llevan esposado en patrulla a su casa para demostrar que era su hija. Sacando los papeles, le dijeron que sí, que no se preocupe, que en un día él recuperaba a su hija. Para esto, esta organización pone la denuncia en la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la niña es ingresada a una casa de acogida. Este hombre perdió trabajo, perdió todo su departamento porque al ver lo que llegaba esposado le quitaron el departamento y entonces él perdió todo. Vivía en un albergue que se le consiguió justamente como Defensoría del Pueblo. En el caso del mecanismo de movilidad humana, aquí Jimena, ayudó a tramitar todo el tema del acogimiento de él. Este hombre responsable con su hija. Su hija estuvo en acogimiento en una casa en el extremo norte de Quito. Y él se iba caminando todos los días, 2 horas para ver a su hija. Estaba con ella en las mañanas, regresaba al albergue, porque como no tenía dinero, se iba caminando y regresaba caminando. El informe de la casa hogar es de que era un padre responsable, que la niña tenía que regresar. Todos los informes eran de que la niña tenía que ir. Para esto, a los 3 días de llegada a la casa hogar, la niña se quiebra la pierna. Encima de eso, una niña que terminó casi con discapacidad por la ineptitud, por la negligencia de la casa de acogida. Pero este hombre hizo todo el proceso, presentó todos los papeles y nosotros lo acompañábamos en el juzgado de niñez y adolescencia. Todos los informes de psicología y trabajo social de la casa donde vivía la niña, no cualquier, indicaban que era un padre responsable. El personal técnico del juzgado fue a la casa una mañana, un domingo a las 7 de la mañana, a indicar que estaba su casa desordenada porque llegó a las 7 de la mañana porque ya se había conseguido en un departamento para poder llevar a su hija. Y que no tenía 2 habitaciones, porque tenía que tener 2 habitaciones, sala, comedor, cocina y todo. Entonces él le dijo que era lo que él podía conseguir ese momento. Fue todo un problema. El padre fue a la casa hogar, se sacó a su niña y se fue del país. Lo que digo es, muchas de las decisiones que se toman desde las instituciones, no solamente desde el anterior Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, ¿es de acuerdo a mi rol? ¿Es de acuerdo a mi rol institucional? No. Es de acuerdo a mi perspectiva. De acuerdo a que arbitrariamente tomo decisiones. Muchos de los casos, nadie escucha la palabra del niño. ¿Quién pregunta a un niño cómo se siente? ¿Cuál es el espacio que debería estar? Si ama o no ama, en este caso, a su padre. Si, en el caso de los adolescentes, si querían irse y cruzar la frontera para ver a sus padres y a sus familiares. Nadie consulta la palabra del niño, porque no están preparados, porque tiene que haber toda una especialidad para poder tomar esa versión de los niños. Y en el caso de la pregunta, es increíble todo lo que nosotros vemos a diario en el tema de la arbitrariedad frente a los niños, niñas y adolescentes, peor en situación de movilidad humana y peor en situación de tránsito. Muchas gracias por estos casos. Sin duda son desgarradoras todas las historias. A veces sin siquiera un final feliz como el de los niños de esta sentencia, que será un punto que veremos más adelante. Hemos hablado acerca de un poco la interacción entre las diferentes instituciones del Estado que de alguna forma tienen un rol dentro del proceso de migración de niños, niñas y adolescentes y sobre todo no acompañados. Dentro de la sentencia 212-20 EP/24, la Corte habla acerca de la necesidad de esta coordinación estrecha, directa, fluida entre distintas entidades. Por ejemplo, MIES, organizaciones cooperantes, juntas cantonales de protección de derechos de niñez y adolescencia, cuando existen procesos
judiciales ya la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, los mismos jueces, el Ministerio del Interior en este momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en fin, un sinnúmero de instituciones que algún rol tienen. Es como un rompecabezas y cada uno tiene esta ficha que debe llenarla para que se pueda realmente proteger a estos niños. La pregunta sería, en su experiencia dentro de la Defensoría del Pueblo, ¿qué tan fluidas suelen ser estas relaciones con las diferentes instituciones del Estado? ¿Cómo funciona y cómo ustedes creen que debería funcionar este tema de la coordinación? Bueno, es como muy importante el ejemplo que dio la Lore, porque ahí fue como momento importantísimo de reconocer justo lo que tú dices. Hay o no hay coordinación, ¿no es cierto?, interinstitucional entre los organismos de ayuda humanitaria, entre los organismos que acompañan incluso los propios procesos judiciales y de protección de los niños, niñas y adolescentes, las juntas cantonales de protección de derechos, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos ver es, primero lo que decía la Lore, hay una discreción absoluta, como ves, en un caso se devuelve y se expulsa a adolescentes, en otro caso se retiene adolescentes del Estado porque algún funcionario le pareció que es riesgoso, ¿no es cierto?, que se reunifique con su familia, porque además entiendo que la familia era pobre, es pobre, entonces hay un riesgo porque son pobres, lo que decíamos anteriormente. Entonces, y tercero, hay niños que son también o adolescentes retenidos por el Estado cuando tienen familias. No hablo de los separados, cuando están acompañados, porque les parece que las familias no son las adecuadas, un poco por la visión que tenemos de la familia, que es importantísimo, creo que también en este sentido. Creo que no solo el tema de la coordinación, y estamos casi seguros y seguras desde nuestra institución que trabaja derechos humanos, y que estamos en el día a día, ¿no es cierto?, de las familias migrantes en situación de movilidad humana. El problema no es solo la falta de coordinación, que es un hecho que no existe una coordinación rápida, ágil, urgente, sobre todo en niños, niñas y adolescentes que requieran de una protección reforzada y urgente. No lo hay, ¿no? Y cuando hay, tenemos muchísimas cuestiones todavía que trabajar. Que primero es el enfoque con el que trabajamos para familias migrantes y niños y adolescentes migrantes, ¿no? Es un enfoque que tenemos, que el Estado tiene y estas organizaciones de trabajo, que primero es muy familiarista, trabaja en un enfoque de familia nuclear, ¿no es cierto?, con recursos económicos estables, que mira el trabajo de las personas adultas desde, no sé, desde el ENEMDU, desde la encuesta de trabajo, de cuáles son sus relaciones amistosas, de cuáles son sus contactos, cuáles son sus referencias personales. O sea, hay una serie de cuestiones que creo que hace que la coordinación no fluya, pero además que la coordinación tampoco se dé, porque cada institución se va quedando con sus conclusiones. Entonces, si la Junta Cantonal de Protección de Derechos es la que primero tiene que activar una medida de protección, pero mira que definitivamente esa medida de protección no está acorde al niño o no está acorde a la familia que tenemos como imaginario de niños y familia, pues eso entorpece que incluso la otra institución se active, porque lo que hacemos cuando hablamos de coordinación interinstitucional estamos hablando de referencia de casos y que tienes que remitir el caso a la otra institución. Entonces tú no la remites si te pareció que desde mi institución yo tengo que hacer esto, esto, otro, y por ejemplo, en el caso este que te decíamos, o de estos chicos, por ejemplo, que definitivamente era un riesgo para el Estado permitir el tránsito de estos chicos, pero esa no era la decisión. De todas maneras, si era riesgoso el tránsito, entonces lo que tú tenías que hacer como Estado es garantizar un tránsito seguro. Y para eso está la cooperación en nuestro país, ¿ah? Lo hacen, lo hacemos. Es una práctica de la cooperación internacional. Entonces no entendemos por qué en los adolescentes no. Entonces, como no hay tal de ese derecho para estos adolescentes, entonces no se tramita todo lo demás. El Ministerio de Gobierno tiene su percepción, en ese momento el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Migración tiene su criterio, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que esta vez sí actuó bien, tuvo su criterio, el MIES también tuvo su criterio importante y que fue valioso,
pero todos se van quedando con su criterio y no hay un enfoque interinstitucional para trabajar sobre estos chicos, estos adolescentes, por ejemplo, hablo de la sentencia, ¿no? Hay enfoques diferenciados, hay un trabajo totalmente discrecional y esa coordinación se ve vista justamente por decisiones de funcionarios que se van quedando con los trámites o simplemente los van transfiriendo en relación a una lectura de la normativa y a una lectura a veces muy errada de cómo trabajar con las familias. Pero no hablemos solo del Estado, Felipe. Ya te decía un poco la Lore, también hay que mirar el trabajo de las agencias que están trabajando en el país y a nivel regional, porque no sabemos realmente qué está pasando con los niños y los adolescentes a nivel regional y de nuestro país. ¿Cuántos niños están en casas de acogida que han sido de alguna manera, no sabemos si en qué proceso se encuentran? Las familias estaban aquí, eran niños separados, no acompañados, o cómo fueron esos procesos incluso de separación, cómo estamos entendiendo a las familias que cogen, cómo estamos entendiendo la reunificación familiar también, ¿no es cierto? Entonces, creo que tiene que ver sobre todo con un enfoque y con los principios básicos del trabajo en movilidad humana que no están permitiendo no solo que esa coordinación funcione, sino que no exista coordinación porque me voy quedando con las decisiones de cómo se trabaja ante un caso específico. De acuerdo, y es preocupante, además de esta falta de coordinación casi absoluta que nos comenta, la falta de información. A veces no hay registro de qué está pasando con los niños y eso sin duda es preocupante. Quisiera avanzar con una pregunta para Lorena. En este caso, la Corte también hace un énfasis particular en la necesidad de mantener un enfoque de interseccionalidad. La Corte identifica que el caso de los niños, los cuatro adolescentes venezolanos, tenían al menos una condición de triple vulnerabilidad. ¿Por qué? Por su edad, niños, en este caso por no encontrarse acompañados y también por su situación de movilidad humana. Además, existirán otros casos donde, por ejemplo, tengamos también un tema de género involucrado, donde esté también la condición socioeconómica. En fin, muchas veces la vulnerabilidad es distinta de acuerdo a las diferentes características que puedan confluir, diferentes criterios de vulnerabilidad que pueda tener una persona específica. ¿Cuáles son eh, los criterios que suele manejar la Defensoría del Pueblo cuando encuentra este tipo de casos? Es decir, realizan un análisis de interseccionalidad. Si identifican en este caso muchos factores, ¿cómo suelen proceder? Interesante la pregunta. Yo creo que es importante que conozcamos que la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo, trabaja de la mano con todos los mecanismos. Nosotros elaboramos exhortos, informes, documentos específicos para poder trabajar con las instituciones, para prevenir el conflicto, antes de que se dé el conflicto, y poder trabajar para saber qué es lo que está pasando como país. Cuando tenemos situaciones como la de estos niños u otras más, trabajamos los mecanismos en el tema. Voy a poner, por ejemplo, el caso de la Corte Constitucional emite una sentencia indicando que se haga la reforma a la ley del registro civil por el tema de que las adolescentes, las personas menores de 18 años, madres, migrantes, no podían inscribir a sus hijos. Trabajamos el mecanismo de movilidad humana, mecanismo de niñez y adolescencia, mecanismo de género, conjuntamente los tres para poder hacer los aportes a la ley. Lamentablemente, no salió como nosotros hubiéramos querido, porque hay una limitante. Se permite que las adolescentes extranjeras puedan reconocer a sus hijas, pero las ecuatorianas no. Las ecuatorianas tienen que ir con su papá o su mamá o con la Junta Cantonal de Protección de Derechos para poder reconocer a su hijo. O sea, todos esos limitantes. Pero para dar un ejemplo de esto, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos hacemos todo un análisis de interseccionalidad. Muchas veces pueden ser niños en movilidad que hemos tenido en movilidad humana con discapacidad, que no pueden acceder
a muchos de los servicios. Y es el trabajo conjunto entre los 3 mecanismos o 4 mecanismos para poder distribuir esa información de lo que estamos haciendo. Muchas veces hemos tenido temas de discriminación, por ejemplo. De discriminación de niños voy a poner en un centro comercial, que puede ser que el niño fue discriminado. Es un trabajo conjunto entre los 2 mecanismos para saber por qué es niñez y es un niño en movilidad. Cómo trabajar conjuntamente para que no se repita esta situación de violación de derechos. Y creo que esa es la riqueza de tener 11 mecanismos. A veces uno piensa que son demasiados, pero creo que es la riqueza de tener esta forma de trabajo. Tenemos un mecanismo de pueblos y nacionalidades con el cual trabajamos muchos de los temas, no solamente en el tema de movilidad, pero también acuérdense ustedes todo el tema GUA. Voy a poner el ejemplo de esto. Lo trabajamos con el mecanismo para poder saber cómo trabajar. Por ejemplo, hemos tenido niños que no se los puede inscribir con su nombre indígena, agua, porque el registro civil no quiere aceptarlos. Hemos tenido que hacer acciones de protección para poder inscribir a los niños entre pueblos y nacionalidades y niñez. Entonces, ese es un tema de un trabajo conjunto de la Defensoría. En cada uno de los temas vamos analizando cuáles son las diversas aristas que tiene este caso para poder convocar dentro de la interseccionalidad a los diferentes mecanismos para emitir las medidas que serían las convenientes. Muchísimas gracias por la respuesta. Qué interesante estos mecanismos internos que al parecer sí están coordinados a diferencia de con otras instituciones del Estado. Siguiente pregunta va justamente para Jimena y tiene que ver con una parte que personal considero que es muy bonita de esta sentencia. En la parte final de la sentencia 212-20P/24, la Corte recoge cartas de agradecimiento escritas con el puño y letra y enviadas por los niños que fueron beneficiados de las sentencias en su momento de los distintos jueces de instancia o por sus familiares. Este sin duda es un esfuerzo de la Corte por hacer palpable la realidad de las víctimas y es un esfuerzo adicional para escucharlas. Si bien en este caso la Corte ya no pudo contar con la presencia de los niños, trató al menos de que en la sentencia conste todos los testimonios que dieron, tanto en su entrevista especializada con el MIES como cuando fueron a la audiencia de primera instancia en la acción de protección, como estas cartas. ¿Qué opinan de esa aproximación por parte de la Corte? ¿Han visto iniciativas similares en decisiones de otras cortes, de otros jueces? Y si creen que deberían ser más frecuentes. Sí, bueno, creo que la sentencia es muy bonita en ese sentido y creo que, y también lo digo bonita en el texto también judicial, ¿no? Pero también la parte final en la que se expresa estos agradecimientos de manera muy tácita, con el puño y letra de los familiares de quienes acogieron a estos chicos. Creo que no es sino el ejemplo de la reunificación familiar en sí, ¿no? En cómo se condensa el derecho a la reunificación familiar y cómo permitimos 2 cosas. Una es que los adolescentes definitivamente pudieron de alguna manera ser tomados en cuenta en cuanto a sus voces, ¿no es cierto? Y a sus decisiones. Pero además de eso, también la posibilidad de que las familias sean tomadas en cuenta también en las decisiones de sus hijos y en las decisiones de emigrar y en las decisiones que toman como personas migrantes y como personas autónomas, ¿no es cierto? Y con agencia, es decir, con la posibilidad de que las decisiones que toman no sean subestimadas, ¿no? Que no seamos del Estado la tutela de las familias migrantes como si ellos y ellas, incluidos los adolescentes y los niños, no tuvieran ninguna agencia sobre sus decisiones y subestimamos al 100% y creemos que como instituciones tenemos, ¿no es cierto?, la razón, pero además de eso, siempre andamos considerando lo que está bien, ¿no? O sea, que para esa familia está bien esto, para los chicos está bien este otro, ¿no? Entonces creo que definitivamente los agradecimientos, como tú decías, palpan definitivamente los sentimientos de desarraigo que por un lado provoca la deserción familiar o la separación familiar en el tránsito migratorio, en estos procesos de migración que son muy dolorosos para poblaciones
que están en riesgo y están en situación de vulnerabilidad, y que de alguna manera esto condensa esta sensación también de que en ese desarraigo también hay la posibilidad y el derecho del arraigo familiar, de la reunificación como un derecho para la población que está en tránsito, ¿no? Entonces creo que después de todo lo que tuvieron que vivir estos adolescentes, porque realmente fue un proceso muy tortuoso para ellos, no sabemos tampoco específicamente lo que debieron haber vivido en su tránsito, pero de todas maneras creo que el final, de alguna manera, es un final que nos deja como experiencia, primero, el dejar sentado que los adolescentes tienen voz y tienen también el derecho a decidir sobre sus vidas y sobre con quiénes se reunifican y quiénes son sus familias, y sobre el derecho también a amar a sus familias y querer reunificarse con ellas, sea quien sean esos familiares, sea que tengan las posibilidades económicas o no. Es decir, que la pobreza en este caso no era el riesgo, ¿no? Sino la falta de tutela del Estado ecuatoriano ponía en riesgo más bien a estos adolescentes. Y expresar de esa manera con puño y letra, lo siguiente que nos da es poder de alguna manera conocer de manera cercana el sentir de las familias migrantes, de los adolescentes, pero además de eso poder sensibilizarnos y cambiar un poco el enfoque que tenemos. A mí me parece realmente una joya, como lo decimos nosotros, esta sentencia, en el sentido de que sí nos convoca, Felipe, de alguna manera, y espero que este podcast también, a que quienes trabajan en sentencias jurídicas o en documentos judiciales, e incluso las providencias de las juntas cantonales de protección de derechos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de nuestra propia Defensoría del Pueblo, que ya nosotros sí tomamos en cuenta esto, porque además tenemos un curso que siempre lo hacemos, de cómo dar voz a los que definitivamente y a les que no tienen voz, ¿no? O que tienen la voz y que es quitada, ¿no es cierto?, por las personas o las instituciones que consideran tener la tutela de todos estos, incluso derechos como el poder decir, el poder hablar y el poder decidir sobre las vidas, ¿no? Entonces creo que esto es magnífico y más bien hacer un llamado, ¿no es cierto?, a que podamos tomar en cuenta en los textos. O sea, no pasa nada sin los textos jurídicos, más bien da muchísimo, da sentido a lo que está diciendo un juez, da todo ese corazonar de lo que es definitivamente la vida de los adolescentes y de población en situación de movilidad humana. Yo creo que es importante la sentencia tal como está, pero creo que como experiencia, México tiene, uno de los estados mexicanos, tiene jueces que después de una sentencia emiten la misma sentencia al niño. Porque una cosa es esta sentencia maravillosa que tenemos, pero otra es cómo, si eso llegó o no a los niños, niñas, adolescentes. Y entonces es saber, he visto alguna de las sentencias, por ejemplo, querida María, somos 3 jueces que tomamos la decisión y esta decisión se transforma en tal. Dice, por ahora no vas a poder vivir con tu mamá porque no puedes hacerlo, porque ahora ella no tiene las garantías o no tiene la forma de que estés con ella. Pero vamos a trabajar muchas de las instituciones para que ella pueda mejorar. O sea, en un lenguaje que los niños entiendan y que se apropien de que las sentencias de la Corte son sentencias para ellos, para mejorar sus vidas. Y creo que eso sería muy importante. Qué valiosa reflexión. De hecho, como experiencia en la Corte Constitucional, en una sentencia igualmente relacionada con niños de ponencia de la doctora Salazar, se plantea justamente una carta a los niños que lo que buscaba básicamente es resumirles en palabras fáciles, que ellos puedan entender la decisión eh, y traducir estos términos jurídicos que muchas veces ni siquiera la gente adulta puede entender, mucho menos un niño. Así que es muy, muy importante la reflexión. Y quizás esto nos lleva a la conclusión de que iniciativas como el mostrar las cartas, el traducir la sentencia también en lenguaje comprensible para los niños, deberían ser no solo prácticas aisladas que estén en un par de sentencias, sino que sea una práctica común. Que esto no sea una sentencia para resaltar, sino que sea la naturalidad, y no solo a nivel de Corte Constitucional, que de alguna forma debería dar el ejemplo, sino principalmente porque llevan los casos de todos los días los jueces de instancia, que ellos a la final tienen casos todos los días.
Así que qué valiosa reflexión. Eh, Quisiéramos, ya que la intención de esta sentencia era justo visibilizar la situación de estos niños, hacer un ejercicio en el que cada uno de nosotros lea cuál fue el final feliz que tuvieron estos niños, cómo el trabajo del juez de primera instancia de tutelar sus derechos desembocó en un final feliz. Y para eso quisiera que cada uno de nosotros, podría empezar yo, leamos es uno de estas historias de cada niño que constan en la parte final de la sentencia. El primero es el caso del niño de iniciales LHL de 13 años, que en el informe psicosocial, en el informe social de cumplimiento de medida de protección que forma parte del expediente en ese momento, se dejó constancia de que el 26 de noviembre de 2019, el ADRA-MIE se contactó con el adolescente. Él indicó que se encontraba radicado en Lima, Perú, junto con su padre. Como documentos adjuntos constan 2 fotografías del adolescente con su padre, en una de ellas con un abrazo entre ambos. Además, consta una carta escrita a mano por el padre que tiene el siguiente texto. Yo, se emite los nombres, los números de cédula, de nacionalidad venezolana, padre del niño, de nacionalidad venezolana. Estamos agradecidos por la ayuda que nos brindaron con el fin de que mi hijo pudiera estar conmigo y así poder para que siga sus estudios. Nos encontramos en Perú, Lima. Vamos con el siguiente, si nos ayudas. Empieza aquí. En el caso de otro de los adolescentes de 14 años, en el informe social de cumplimiento de medida de protección que forma parte del expediente, se dejó también constancia de que el 26 de noviembre del 2019, ADRA y MIES se contactó también con el adolescente y él indicó que se encontraba radicado en Lima, Perú, junto con su padre. Como documento adjunto consta pues esta fotografía que es realmente el texto, ¿no es cierto?, que hablábamos anteriormente, que nos da la sensibilidad, pero sobre todo la realidad de este caso. Dice, yo, de nacionalidad venezolana, padre de chico, me encuentro agradecido con ADRA de haberme ayudado con el fin de que mi hijo pudiese juntarse conmigo, con su padre. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, y nos encontramos en la ciudad de Lima. Gracias por todo su apoyo. Después tenemos el caso de un niño de 16 años. Él es el único que no adjunta una carta. Sin embargo, es muy bonito porque si bien no tenemos sus palabras, tenemos una fotografía de él con su tía materna abrazados junto a un árbol de Navidad. Y creo que esa foto dice incluso más que las cartas que presentamos. Vamos al último caso, por favor. Finalmente, en el caso APYPG de 17 años, en el informe social de cumplimiento de medida de protección que forma parte del expediente, se dejó constancia que el 26 de noviembre del 2019, ADRA-MIES se contactó con el adolescente. Él indicó que se encontraba radicado en Ica, Perú. Como documento adjunto consta una fotografía en la que se aprecia al adolescente sonriendo mientras abraza a su madre. Además, consta una carta escrita a mano por el adolescente con el siguiente texto. Yo, venezolano, menor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad, me encuentro muy bien. Estoy en el Perú con mi representante, mi madre, venezolana, titular de la cédula. Tengo una buena alimentación. Nos encontramos en Ica. Ese es el resultado, realmente el final feliz bonito que tuvieron estos 4 niños. Y creo que lo más bonito de esas cartas es la letra, el puño y letra de ellos, las faltas de ortografía, lo real realmente del caso que se expone tal cual en la sentencia. Y por eso lo bonito de la iniciativa. Para terminar, quisiera preguntarles a ambas si esta sentencia de la Corte 212-20P/24 ha sido útil para el trabajo que realizan el día a día. ¿Lo han aplicado en casos concretos? ¿Ha sido bien recibida por la Defensoría del Pueblo y otras instituciones? Y realmente, ¿cuál creen que es el valor del trabajo que hace la Corte ya en el día a día, que no se quede en el papel? Bueno, yo, más bien como Dirección de Movilidad Humana, conocemos diariamente, por decirlo de alguna manera, situaciones de niños y adolescentes que están en tránsito en nuestro país. Pero bueno, como sabemos también,
la diáspora venezolana de nuestro país ha tenido modificaciones importantes en la dinámica, ¿no es cierto? El país dejó de ser un país de acogida al 100% de la población, sobre todo venezolana, y se volvió principalmente en los últimos 2 años un país de tránsito sobre todo, ¿no? Y no de solo población venezolana, sino población que está queriendo transitar hacia el norte, ¿no es cierto? Hacia Estados Unidos y pasar por Colombia. Y eso es importante decirlo porque definitivamente este cambio en la dinámica de movilidad humana y de la población que de alguna manera estaba siendo acogida y que también estaba de tránsito hacia otros países como Perú y otros más para el lado sur, eh, genera, digamos, un reto que sabemos que es importantísimo a nivel de Estado para ahora entender esos tránsitos de manera diferenciada. Son unos tránsitos hacia el sur y son unos tránsitos que sabemos que definitivamente son de alguna manera riesgosos, etcétera, donde se suman niños y niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana, de nacionalidad colombiana y también ecuatoriana. Lo que quiero decir es que la sentencia finalmente nos ha ayudado un montón para defender, por ejemplo, la reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos con sus familias fuera del país. Entonces, definitivamente es una sentencia que la tenemos en el radar y que nos ayuda muchísimo a argumentar por qué los derechos de los niños y las adolescentes son en demasía importantes y que el interés superior del niño es lo que tiene que prevalecer por sobre todas las otras, ¿no es cierto?, interpretaciones de la ley, y que el Estado ecuatoriano tendría y tiene que definitivamente valorar la decisión de estos niños y adolescentes cuando se habla, por ejemplo, de reunificación familiar. Entonces, el caso de estos chicos realmente es muy emblemático y al mismo tiempo nos contribuye sobremanera en este cambio de dinámica también en la movilidad humana del país. Para muchísimos adolescentes que están queriendo también salir del país y que, como tú decías al principio, que me queda rondando en la cabeza porque hago una asociación entre estas cartas escritas por los padres y estos documentos que tú decías de alguna manera que no es que no existía. No es que no existía el permiso de salida o la representación de estos chicos, de los padres. Lo que pasa es que no había un documento oficializado por la falta de recursos económicos, por la falta de gestión de las embajadas venezolanas en sus países o por las propias dificultades que tuvieron para sacar su documentación. Lo mismo ocurre con muchísima población ecuatoriana en nuestro país que está saliendo, ¿no es cierto?, por diversas circunstancias. Y ahora el tema de la seguridad es una de esas. Hay chicos que realmente están transitando de una ciudad a otra, nada más de una ciudad a otra, en este tema del desplazamiento no voluntario forzoso, porque muchos están escapando del reclutamiento forzoso, por ejemplo. Y esta sentencia nos ayuda a entender por qué muchos chicos viajan de manera sola, porque no tienen las posibilidades de viajar con sus padres o sus padres ya están en otros países. Y cuando se les pide toda la documentación del permiso de salida, etcétera, 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 vemos nuevamente los nudos críticos que existen, ¿no es cierto? Cuando los adolescentes dicen, yo necesito ir con mi madre, necesito ir con mi tía, necesito porque incluso mi vida está en riesgo. Entonces, creo que los mecanismos utilizados en este proceso judicial y sobre todo lo de la sentencia nos está ayudando muchísimo, tanto para población migrante, porque también tenemos muchos casos todavía de adolescentes que quieren, ¿no es cierto?, reunificarse familiarmente con sus familiares por fuera y que nos referimos a la sentencia, por supuesto, es nuestro primer punto de argumento, pero también para los otros adolescentes a quienes de alguna manera también se les puede estar limitando este derecho, por ejemplo, a la reunificación familiar y estamos teniendo un exceso, ¿no es cierto?, normativo sobre la decisión de estos chicos y de las familias de la reunificación de sus espacios seguros muchas de las veces, ¿no? Que entendemos definitivamente los riesgos y que hay que tener un análisis preciso sobre la situación de los adolescentes, etcétera, que hay que evitar los riesgos, etcétera. Por supuesto que sí, pero el Estado está para garantizar todos esos derechos, no para garantizar uno, ni para garantizar el siguiente, sino para garantizar absolutamente todos esos derechos, ¿no? Y principalmente garantizar que los adolescentes puedan, a partir de su voz, decidir sobre sus vidas, que me parece que es fundamental también, ¿no?, en esta sentencia.
Creo que la sentencia de la Corte es un instrumento que nos está sirviendo en el caso del mecanismo de promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes, en el tema de recuperar la palabra de los niños y adolescentes. Lamentablemente, bueno, la Convención de los Derechos del Niño tanto en la Convención como en todos los instrumentos internacionales, hablan del tema de la escucha como uno de los derechos de los niños. Y lamentablemente en el Ecuador es un tema optativo, no es un tema de derecho. Lamentablemente existe como es en el Consejo de la Judicatura un protocolo para la escucha especializada a niños, niñas y adolescentes. Cuando hemos estado en algunas de las audiencias y hemos preguntado a los jueces que por qué le toma la versión al niño delante de todos, y es que yo sé cómo aplicar. No se guarda ningún respeto a la palabra del niño. A tomar las pocas veces que se toma la palabra como base de esto, no se la respeta. Y yo sí creo que es importante la sentencia en el sentido que recupera la palabra del niño, de los adolescentes. Recupera esa forma de ser y nosotros le estamos trabajando justamente para poder hacerla en cada una de las capacitaciones que tenemos de que se recupere esa palabra, se recupere la forma de trabajar con ellos. Cuando la Jimmy hablaba del tema del interés superior para la Convención de los Derechos Niños, para toda la gente y los organismos internacionales, el interés superior del niño es un principio y un derecho. Por lo tanto, entre los dos hay que tener en cuenta esto. ¿Cuál es el interés superior del niño? No es mi interés, no es mi percepción frente al niño, es mi percepción mía frente a lo que realmente este niño, niña, adolescente necesita escuchando su palabra. Y creo que esa es la riqueza de esta sentencia, el recuperar la palabra de los niños y al fin dar esa voz y poner el interés superior frente al tema de las instituciones. Quiero agradecerles, Jimena y Lorena, por tan valiosas participaciones dentro de este podcast. Sin duda, el trabajo de la Corte, como por ejemplo en este caso, tutelando derechos a migrar, a ser escuchado, a la reunificación familiar y demás, de niños no acompañados en situación de movilidad humana, tiene sentido en la medida en que esto tenga un efecto en la realidad. Y quienes realmente lo ocupan todos los días, entre otros, son ustedes en la Defensoría del Pueblo. Y por eso es que sin duda es muy, muy grato saber que ha tenido una buena acogida la sentencia y que les es útil. Eso es lo que debería pasar, de hecho, con todo lo que haga la Corte. Esa debería ser su razón de ser al final del día. Así que nada, con eso quisiéramos cerrar este podcast agradeciéndoles nuevamente por su comparecencia y valiosísima participación y esperamos tenerlas de nuevo en otros eventos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.